bienvenidas a la conferencia inaugural de Periodismo Vespertino de este 2024. Les agradezco la asistencia y el interés de venir a esta instancia. Saludo también al equipo de comunicaciones que organizó esta actividad, que permite que esto se lleve a cabo, así que agradecemos el trabajo del equipo de comunicaciones de la universidad. También saludo al director de la escuela aquí presente, al doctor Antoine Faure. También le agradecemos por estar aquí presente. Y bueno, ¿quién les habla? La coordinadora académica de periodismo vespertino. Voy a dirigir, entre comillas, esta instancia, pero el protagonista es nuestro invitado, a quien le agradecemos su presencia, su tiempo, su amabilidad por venir a esta universidad. Y también, como saben, que esta actividad fue suspendida por motivos de fuerza mayor y Mauricio Weibel aceptó muy amablemente reagendar esta actividad. Así que muchas gracias, Mauricio. Solo voy a hacer una breve presentación porque bueno, su trayectoria habla por sí solo. Mauricio es escritor y periodista, también es colaborador de CIPER, autor de Asociación Ilícita, La caída de las AFP, Traición a la Patria, Milico Gay, entre otros, y además autor de numerosos reportajes. Además redactó el Manual de Periodismo de Investigación de la UNESCO. Así que muchas gracias, Mauricio, por estar acá. Aquí tenemos estudiantes tanto de primer ingreso, o sea, nuevos estudiantes de esta carrera, y también tenemos estudiantes de investigación periodística de esa asignatura, quienes también quieren emprender temas de investigación, entonces creemos que va a ser una instancia muy enriquecedora. Así que muchas gracias, Mauricio. Te doy la palabra y quizás solo para guiar este inicio, ¿cómo podríamos definir lo que es el periodismo de investigación? Ok, bueno, gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá, así que me causó mucha tristeza la semana pasada que por el agua se suspendiera, pero nada, acá estamos de nuevo, así que encantado. Bueno, yo voy a hablar, poner mis puntos de vista, mis opiniones. Entiendo que la idea es que hable una hora y que después son 30 minutos de preguntas, pero si quieren interrumpirme, decirme que estoy equivocado, fantástico, conversamos entre medio. Hay una frase de Foucault que a mí me gusta mucho, porque creo que al reversarla, nos obliga a pensar del periodismo, ¿no? Foucault dice que la filosofía es una forma extrema de periodismo. Es una definición curiosa de Foucault sobre la filosofía, extraña, pero desafiante para pensarla desde el periodismo. Hoy día en el mundo, y muy especialmente en América Latina, tenemos una situación muy compleja para las y los periodistas, ¿no? Es una situación de crecientes amenazas, de creciente establecimiento de lo que se llama desiertos de la información, o sea, zonas donde es muy difícil tener periodismo por las amenazas que existen. A mí me toca encabezar, entre otras cosas, digamos, un programa de protección para periodistas en América Latina y el Caribe, que acabamos de tener una reunión de coordinación en la Corte Interamericana en Costa Rica, y que tiene un foco hoy día, ese trabajo, con hoy día, que es una cifra poco conocida, tenemos más de 200 periodistas exiliados viviendo en Costa Rica, periodistas que vienen básicamente más de la mitad de Nicaragua, otros de Guatemala, de Honduras, en fin, una situación de Salvador, una situación muy, muy compleja. Y hemos partido este programa de protección ahí para América Latina y el Caribe, que esperamos en el futuro tener una iniciativa similar en el sur. Lo hemos partido en Costa Rica en apoyo a estos colegas y a sus familias. Pero creo que esa situación de amenaza, que son amenazas cada vez más amplias, cada vez distintas, amenazas que inicialmente eran solo físicas, que pasaron a ser también amenazas digitales, amenazas legales, nos habla de cuál es quizás el principal desafío del periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación tiene un pilar, se basa en un pilar que no es exigible. No todo el mundo tiene capacidad de asumir ese pilar, ¿no? Que el principal pilar del periodismo de investigación es la libertad, pero el sentido que le daba Hannah Arendt, ¿no? O sea, que la libertad solo existe en el desafío al poder y en la resistencia política. Efectivamente, y es muy fácil de verlo, ¿no? El buen periodismo de investigación es aquel que tiene capacidad de desafiar al poder.
Poder que en algunos países es un poder institucional, que es un poder privatizado a través del control de los narcos, de las mafias de los territorios, en fin. Pero el primer desafío, si uno quiere pensarlo, del periodismo de investigación, es la capacidad de asumir la libertad en ese sentido que le da Hannah Arendt, ¿no? Y es algo que no es exigible, ¿no? En Patrán yo conversaba con una colega colombiana, una grandísima periodista de investigación colombiana. Ella estaba dentro del sistema de protección en Colombia, tiene que viajar en auto blindado por la ciudad. Entonces ella tenía un reportaje, pero me decía, mira, si yo escribo aquí sí que me matan, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil quizás desde Chile, desde Uruguay, desde Costa Rica, hablar de yo publico, ¿no? Porque acá las amenazas no son tan grandes. Pero claramente es distinto cuando es ese gesto de denuncia, ese gesto de investigación, ese gesto de publicación, de divulgación, implica un desafío al poder. Bueno, yo soy jurado del premio UNESCO Guillermo Cano, que es el premio de libertad de expresión más importante que se da en el mundo. Soy el presidente del jurado. Y el año pasado ese premio se lo dimos a tres colegas en realidad iraníes, ¿no? Mujeres, que eran las que habían escrito el reportaje sobre Amini, la chica que matan la policía de la moral en Irán porque no llevaba el velo supuestamente como tenía que vestirlo. Ellas, claro, escribió un reportaje sobre una golpiza policial que quizás en ninguna otra parte del mundo tendría, o en muy pocos países tendría graves consecuencias. Pero en el caso de ellas fueron enviadas a la cárcel de Evin, ¿no? Es una cárcel conocida por sus torturas, estuvieron casi 2 años presas. No pudieron informarse al inicio que habían recibido el premio del UNESCO. Entonces, ese pilar es muy importante. Ese es el primer pilar, digamos, enorme que tiene el periodismo de investigación, que es el desafío al poder, que implica un asumir de libertad en el sentido que le dejaron, ¿no? Probablemente otro gran desafío que tiene el periodismo de investigación y que tiene derivaciones con la narrativa, con las estructuras narrativas, con el lenguaje, es lo que yo llamo ese potencial aletúrgico que tiene que tener el periodismo de investigación. Otra vez recurrimos al viejo Foucault, en el sentido de que no basta para que un reportaje sea de periodismo de investigación que aplique las técnicas de investigación, ¿no? Sino que requiere que ese reportaje sea capaz de decirnos algo de lo que somos como sociedad, de revelar algo. Y lo voy a poner con un ejemplo que es súper simple de entender, ¿no? Podemos tener 2 reportajes, ¿no?, hechos con la misma técnica. Uno habla sobre cómo la Pepsi le pretende ganar a la Coca-Cola en las ventas, y el otro nos habla de que en el Sename había 1000 niños muertos. Uno tiene un valor aletúrgico para la sociedad y otro no. Entonces es súper importante que reflexionemos sobre qué implica hacer periodismo, que no es solo sentarse frente a un ordenador y escribir. A mí siempre cuando hablo de esto, con las clases que hago, con las chicas, los chicos, les digo, piensen en la Gioconda. Es un cuadro pequeñito, pero Leonardo, que era un tipo muy hábil, se demoró 20 años en hacerlo. Y se demoró 20 años porque en ese cuadro no solo dibujó y pintó a una mujer, sino que inventó técnicas de pintura, como el esfumato, ¿no? Pensó en la perspectiva, o sea, pensó en lo que estaba haciendo. Y eso es súper importante, que los periodistas seamos capaces de pensar en lo que hacemos. Entonces, hay estas 2 condiciones que son iniciales, ¿no? La capacidad o la exigencia de que ese sea un periodismo que desafía el poder, pero que, insisto, no es exigible, porque si es un reportaje que te va a poner en riesgo la vida, nadie te puede exigir que la pongas en riesgo, ¿no? Ese valor aletúrgico que tiene que tener ese reportaje, porque no es lo mismo hablar de la Pepsi que hablar del Sename, ¿no? Y tiene que tener también el periodismo de investigación una preocupación muy profunda por el otro y por la otredad. O sea, ¿cómo soy capaz de hablar del otro y de su mundo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué compromisos éticos, ¿no? Ahí entra toda un área de reflexión que tiene que ver con la memoria, ¿no? Generalmente en el periodismo nos dicen que el periodismo se trata de lo último, lo más novedoso y lo urgente, ¿no? Pero hay todo un área del periodismo que se trata sobre lo subjetivo y el pasado, que es el periodismo de memoria, y que tiene una tremenda importancia, por lo que hace ese periodismo es poner en litigio, ¿no?, las bases fundacionales de los relatos oficiales que constituyen una sociedad, ¿no?
O sea, cuando hacemos periodismo de memoria, lo que estamos poniendo en litigio es eso, ¿no? El relato oficial, la historia. Entonces yo diría que esas son quizás los 3, 4 grandes desafíos iniciales, más conceptuales del periodismo, ¿no? De investigación. Insisto, es solo investigación. Yo creo que hablar de periodismo es muy amplio, ¿no? Y todos los periodismos tienen derecho a existir. Alguna vez con Pedro Ramírez, director de CIPER, nos habían invitado a un foro. Entonces la gente un poco quería que dijéramos que el único periodismo válido es el de CIPER, ¿no? Y nosotros dijimos, no, si los matinales tienen derecho a existir, el periodismo militante de Radio Villa Francia tiene derecho a existir, el mal periodismo incluso también tiene derecho a existir, es parte de la libertad de expresión, ¿no? No podemos tener, es como que uno dijera, solo pueden hablar los que tienen doctorados, ¿no? El resto no, el mal periodismo tiene derecho a existir porque es parte de la libertad de expresión. Ahora, estas reflexiones que les comparto, digamos, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con ese valor alitúrgico, con el otro, también tienen que ver con cómo construimos un texto, ¿no? Un texto no es llegar y sentarse frente a una página en blanco, o frente a una sala de grabación, en fin, y escribir una obra, una pieza o un video, ¿no? Hay también ahí una reflexión que hacer. A mí siempre me gusta poner como ejemplo, no sé si lo han leído, si no han leído, léanlo. Hay un libro que se llama La historia no tiene rostro de mujer. No sé si lo han leído, ¿sí? Bueno, es una historia sobre las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, a mí cuando me contaron de ese libro yo dije debe ser aburridísimo porque otra historia de guerra, de tanque, en fin. Y no, es un libro fantástico porque en el fondo es de Lana Alexievich, que es una periodista bielorrusa que escribe ese libro. Entrevista a más de 320 mujeres durante 20 años, imagínense el trabajo, que habían estado en la guerra con el Ejército Rojo de la Unión Soviética, y construye un libro en que va intercalando solo eso, sin jamás vaya a poner su pluma, o sea, sí la pone de otra forma, pero va intercalando las declaraciones. Entonces, cuando uno te explican después, uno dice, no, pero esto queda mal, como una cuña tras otra, ¿no? Y la verdad es que queda fantástico, queda tan fantástico que Svetlana ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero ¿por qué explico eso? Porque ese libro tiene una estructura y tiene un lenguaje que son atingentes a la historia que cuenta. Está contando una historia de un otro subalterno en memoria. Y para poder contarlo, lo que está haciendo es inventar una forma de escribir que no existía. ¿Se entiende? O sea, cada historia merece una forma distinta de escribir. Y cada historia merece una preocupación especial por el lenguaje. Que va más allá de, insisto, sentarse y decir, ah, me quedó bonito. Ah, suena bien, está bien. ¿No? El ejemplo de Lana es muy claro, ¿no? Es muy claro porque, ¿qué? Uno dice, ok, aquí ella está hablando de un sujeto, la mujer en la guerra, totalmente invisibilizado, porque en la guerra siempre nos hablaban de los tanques, de Rommel, no sé, de Patton, en fin. Y ella cuenta una historia que no es contada. O sea, cuenta una historia 1000 veces contada, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la cuenta desde una forma no contada, ¿no? Desde un punto de vista no contado. Pero eso también nos lleva al tema del lenguaje, ¿no? Y es que en el lenguaje también tenemos que tener una preocupación muy especial, porque las palabras son una zona de litigio, y lo van a entender muy fácil, ¿no? Es distinto hablar de crimen pasional, de homicidio y de femicidio, ¿no? Es distinto decir, como se decía antiguamente, gobierno militar, junta de gobierno, dictadura cívico-militar. O sea, los periodistas tenemos que tener una preocupación especial, porque en ese revelar, no solo revelamos por lo que contamos, sino el cómo lo contamos, en su estructura narrativa y en su lenguaje, ¿no? Yo no podría escribir, por ejemplo, una crónica sobre abusos a las mujeres y hacerlo con un lenguaje patriarcal. Habría una contradicción en esa forma de escribir ese artículo, ¿se entiende, no? Entonces, es súper relevante porque finalmente lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a un reportaje es decir, ok, ¿es esto algo que vale la pena ser reporteado? Que es una pregunta que nos hacemos siempre en CIPER, ¿no? Esta historia, ¿es una historia que vamos a reportear? ¿Tiene todo el valor que merece que le pongamos encima? Porque un reportaje de investigación puede ser 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no?
algunos que hicimos de Piñera nos tomaron más incluso, pero bueno. Entonces, es una parte de la preocupación, ¿no? ¿Es un tema que merece ser contado o es un tema pequeño? ¿Es la Pepsi o el Sename? Pero luego la otra pregunta es, ¿cómo merece ser contado este tema? ¿No? ¿Y con qué lenguaje? Yo siempre, y ahora voy a irme a una cuestión más práctica, ¿no? Pero para dejar estas preocupaciones genéricas y ponerla en el día a día, ¿no? Cuando me tocó hacer el Milico Gate, entonces yo venía llegando a la agencia alemana de prensa y quizás no había en esa época reflexionado tanto sobre estos temas, ¿no? Entonces yo entregué la primera nota, o la segunda nota del Milico Gate, sí, era la segunda. Primero habíamos publicado que había un pequeño desfalco por 150 millones de pesos y luego encontramos que eran 3.500 al tiempo después. Entonces en la segunda nota yo puse un titular, yo que venía de la agencia alemana, muy formal, ¿no? Que algo así, descubren, no sé qué, alto mando, muy formal, ¿no? Y me fui. Y en la noche los chicos del Milico Gate, que solían ser muy, o sea, los chicos del Bikini, que solían ser muy creativos, le pusieron Milico Gate 2 puntos. O sea, en el fondo lo que hicieron ellos fue que pescaron a los generales, al alto mando, y los tiraron al barro al tiro. En ese gesto creativo había también una forma de tratar, que me costó entenderlo a mí, pero me dio luces sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de jugar con ese lenguaje, ¿no? Jugar con ello. Entonces, creo que esa yo diría que son las principales preocupaciones del periodismo de investigación: el problema de la libertad, el problema del decir veraz o litúrgico, el problema del otro, y cómo eso se baja, se transforma después en estructuras narrativas, el lenguaje y, lo más importante también, las formas y metodologías de investigación. O sea, no hay una separación, no hay una separación entre lo que quieres hablar y cómo lo investigas y cómo lo escribes, ¿no? Voy a contarlo, ¿no? Una vez yo estaba en informe especial en TVN y llegó alguien, X, y nos planteó la idea de que podía ingresar una cámara adentro del Sename, ¿no? Que podíamos grabar lo que ahí pasaba. Obviamente dijimos que no. O sea, hay un tema ético. No podemos sobrepasar líneas éticas si lo que queremos hacer es hablar de problemas éticos de la sociedad, ¿no? Eso es importante. Y lo otro, para dejarlo como reflexión, porque lo damos muchas veces por dado, con eso termino la primera parte, es que muchas veces nos cuesta ver lo que no es visible, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo fue posible que después de 1000 muertos en el Sename nos diéramos cuenta que había 1000 muertos. 1000. O sea, que del año 90 al año 2015, ¿no? Cuando muere la niña Lisette, o 2012 por ahí, recién ahí alguien dijo, oye, voy a preguntar por transparencia cuántos muertos van. Y eran 1000. Claro, porque los niños y las niñas huérfanos son un sujeto tan invisible que tampoco lo vimos, ¿no? Pues es importante tener esa humildad y hacer ese ejercicio de reflexión del periodismo, ¿no? Porque finalmente no somos ángeles caídos del cielo, sino que somos otros sujetos más imbuidos en una cultura, imbuidos en un mundo, y hay cosas que vemos y otras que no vemos, ¿no? Eso, ahí termina esta parte, no sé si tú... Bueno, gracias Mauricio, súper claro y didáctico, ¿verdad? Esa forma de explicar estos pilares. Antes de ir a otra pregunta y reflexión, si hay gente de pie atrás, acá quedan 2 asientos por si acaso, pueden pasar, ¿no? Bueno, yo digo a título personal, ¿verdad? Como comentario, que Traición a la Patria, Milico Gate, para mí es uno de los mejores titulares que existe. ¿Les puedo contar porque tiene ese título? Me encantaría que contaras eso. Entonces, además de contar eso, Mauricio, porque, no sé, yo lo veo el titular, ¿verdad? Desde la creatividad de Milico Gate, pero también de Traición a la Patria, me parece muy lúcido, muy creativo el título de ese libro. Y también quería llevarte a otro terreno respecto al plano de la seguridad. Bueno, yo tuve el honor de ser tu estudiante en el curso de la UNESCO sobre temas, ¿verdad?, de periodismo de investigación, riesgo y seguridad, donde justamente había profesores, estudiantes de otros países, ¿verdad?, lo que lo hace muy interesante y enriquecedor ese ejercicio de estar hablando con periodistas de otros territorios.
Y en ese curso, claro, efectivamente hablaban de cifras, datos, sobre lo que mencionaba un poco, arriesgar la vida básicamente, y no tenemos por qué hacerlo, pero que efectivamente hay países donde se mata a periodistas por hacer su trabajo. Y te quería llevar al plano nacional, en el sentido de cómo tú ves que, podríamos decir en grandes términos, que en Chile, digo entre comillas, ¿verdad?, por suerte no se asesina a quien hace su trabajo periodístico. Sin embargo, existen otro tipo de hostigamientos, ¿verdad? Y hago este recordatorio. En el año 2021, un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la DINE, declaró la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al registro civil información de Mauricio Beibel y de un ex militar que denunció corrupción. Entonces, llevarte un poco a ese plano del riesgo y la seguridad de los periodistas en Chile, y también si puedes comentar tu propio caso, cómo lo viviste y si crees que esto finalmente tiene o no una repercusión o simplemente no tiene ningún tipo de castigo hacia quienes persiguen u hostigan, ¿verdad?, a quienes hacen su trabajo periodístico. Partamos por la parte entretenida del libro. No, yo siempre digo en broma que en The Clinic le debemos la libertad al presidente Piñera, ¿no? Una gran ironía, porque en el año 2011 Piñera eliminó la posibilidad de que los civiles fueran juzgados por la justicia militar, después de una larga huelga mapuche, ¿no? Entonces, en el 2015, cuando publicamos los reportajes de Milico Gay, la justicia militar nos citó al Pato Fernández, a la Andrea Moleto, a mí, a declarar en una causa por traición a la patria. Pero no podían procesarnos. Entonces era muy chistoso que The Clinic, que era un periódico que solía ser muy irónico con la derecha, hubiera sido salvado por 3 años por la derecha, ¿no? Pero como nos metió en esa causa por traición a la patria, entonces nosotros hicimos en el fondo hacer lo mismo, ¿no? Y en el libro poner ese título. Entre otras cosas, porque yo sostengo, pero no va a suceder eso, de que traición a la patria, el delito ese establece que comete traición a la patria cualquiera que menoscabe la capacidad de defensa del país. Obviamente robarse la plata para la compra de armas es una forma de menoscabar la capacidad de defensa, ¿no? Por lo tanto, uno podría pedir que se condenara a la gente, ¿no? En ese minuto, cuando nos llegó la citación, nosotros no teníamos idea si que eso estaba derogado o no, en fin, no entendíamos mucho. Y bueno, nos preocupamos porque la ley establece 20 años de cárcel, pero bueno, finalmente no podía pasar nada, así que me pareció que lo más irónico y lo más, a propósito del tema del lenguaje, ¿no? Que el mejor título era ese, ¿no? Poner traición a la patria, ¿no? Que era el mejor título. Al puesto el título de, no sé, Milico Gate, la historia desconocida, otro era muy aburrido. Pero lo mejor era poner ese título y contar eso, ¿no? Y bueno, la seguridad, mira, a mí la verdad es que Chile es un país con niveles de seguridad bastante más altos que el resto de América Latina. A mí me provoca cierto pudor hablar de la situación en Chile como un problema de seguridad, porque no lo es. Tenemos algunos riesgos en el horizonte que tienen que ver con el crimen organizado, creo yo, pero no tenemos una situación de seguridad tan grave, ¿no? Voy a contar una historia. En agosto del año pasado me tocó estar en una primera reunión con periodistas centroamericanos allá en Costa Rica para levantar cuáles eran sus necesidades, las de su familia, en fin, estos periodistas exiliados. Y había una historia que me pareció brutal, de una colega de unos 45 años, 40 años. Ella había escrito un reportaje que hablaba sobre la corrupción en un gobierno X, ¿no? y su colusión con el crimen organizado, ¿no? Entonces en algún minuto a ella le dicen te van a matar, pero ese te van a matar es van, no es van a ir, no, te va a pasar algo, no, es van. Ella tiene que arrancar a Costa Rica. Me dice no alcancé a hacer la maleta porque venía arrancar por ciertos caminos que están preestablecidos y toda una red de periodistas dedicados a la extracción de colegas. Llega a Costa Rica, está 3 días en la calle sin mayor apoyo, logra establecerse, primeramente trabaja vendiendo cosas en la calle nuevamente. Su familia tiene que arrancar también. Su padre se va a Panamá y le matan al padre en Panamá.
Entonces, cuando hablamos de problemas de seguridad, claro, acá podemos tener algunos problemas, pero la situación en otros países es bastante más dramática. Tenemos varios periodistas en Nicaragua a quienes se les ha quitado la nacionalidad, ¿no? Los han hecho apátridas, ¿no? Tenemos otra serie de periodistas, algunos mexicanos que están acá también en Chile, refugiados, perseguidos por el narco. Entonces es una situación muy compleja. América Latina es la región del mundo, el continente donde más asesinatos de periodistas hay. Hasta antes de la guerra en Gaza era el lugar del mundo donde más periodistas morían, incluso más que países en guerra, ¿no? Es una situación muy dramática. Por eso que es tan importante, y por eso que hace unos años atrás iniciamos todo un trabajo con relatores, con relatores, con periodistas como Mónica González, como Ginette Bedoya Lima, que son ganadoras del premio UNESCO Guillermo Cano en Libertad de Prensa. Nos reunimos en Uruguay y levantamos la idea y escribimos y estructuramos una ley modelo de protección a periodistas, ¿no? La idea de un marco normativo ideal para que los gobiernos se aprueben para proteger a los periodistas y a las personas trabajadoras de la prensa, ¿no? La Cámara de Diputadas y Diputados en Chile aprobó, digamos, el 18 de marzo esa norma, algo que yo se los agradecí mucho porque el día de mi cumpleaños, así que fue muy divertido, pero esa norma que la estamos impulsando en distintos países, ¿no? Hoy día yo estaba justamente antes de ir para acá hablando con colegas de Argentina, en Brasil ya tenemos nuestro proyecto armado, estamos pensando en entrar en Perú, en fin, en distintos países donde es posible dar ese debate, ¿no? Para ver cuáles son las formas en que los países establecen mecanismos de protección a los periodistas. O sea, primero los marcos generales que tienen que ver con las garantías reforzadas, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con las obligaciones de investigar del Estado, pero luego con la creación de mecanismos de protección, ¿no? Que es un tema técnico ya más difícil de aterrizar, ¿no? Porque claro, si en el caso de Chile te pasa algo, te ponen un punto fijo, pero si tú sales de la casa, no hay quien te vigile o te defienda, ¿no? Pero bueno, eso es un punto. Y respecto al caso de espionaje, yo la verdad es que creo que es un caso muy grave. A ver, el espionaje a periodistas es una práctica que se está haciendo cada vez más extendida en el mundo, ¿no? Básicamente, y muchos usando el famoso software Pegasus de Israel, ¿no? Ha habido un gran espionaje a periodistas en América Latina, ¿no? El Salvador, bueno, Nicaragua, en fin, distintos gobiernos, Colombia. Y en el caso de Chile lo que hubo fue que un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago fue varias veces a reunirse con el jefe de inteligencia de su época del ejército e inventaba una forma ilegal, el juez y el general inventaba una forma ilegal de hacer una interceptación telefónica, que es básicamente que pusieron mi número de teléfono, pero el nombre de una inmigrante irregular boliviana en la orden, ¿no? Es una falsificación de instrumento público militar, que es un delito grave. A nosotros y a mí y a mi equipo nos tomó un tiempo tomar la decisión de iniciar acciones legales porque creímos que no íbamos a llegar a ninguna parte, y en el fondo la decisión que tomamos cuando empezamos era pensando en que teníamos que llegar a la Corte Interamericana. Ese es un proceso que puede tardar 15 a 20 años, es un proceso largo y que requiere mucha energía, recursos, que uno los gestiona internacionalmente, en fin. Y nos llamó la sorpresa, en esto las sincronías nuevamente, que el año pasado, el 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Prensa del año pasado, la justicia chilena ordenó encarcelar al general y al ministro de la Corte de Apelaciones. La primera vez en la historia en que un general y un ministro de Corte de Apelaciones son encarcelados por espionaje contra un periodista. Y hace poco la Universidad de Columbia, que tiene un observatorio sobre reformas legales o judiciales en el ámbito de la libertad de expresión, valoró este caso como uno de los más relevantes en términos de jurisprudencia internacional o como que está haciendo, ¿no? Aún no hemos terminado, tenemos que llegar todavía a la etapa de juicio oral, pero yo creo que vamos a tener un resultado más allá de lo que esperábamos, ¿no? Las penas no son tan altas, pero bueno, llevan presos desde el año pasado, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen síntoma, ¿no? Es un buen síntoma.
Creo que es una señal importante, pero también creo que es importante que trabajemos. Cuando estábamos hace 2 semanas atrás en la Corte Interamericana, lo planteó incluso la presidenta de la Corte, la nueva presidenta de la Corte, que es la importancia de que podamos tener iniciativas de litigio estratégico en aquellos ámbitos de amenazas nuevas del periodismo, para que la Corte pueda establecer nuevos estándares y nuevos cánones interamericanos en materia de seguridad periodista, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las agresiones digitales o los SLAP, que son estas agresiones judiciales, ¿no? Que todo eso pueda tener un estándar interamericano de regulación es importante, pero claro, eso dependiendo de la estrategia que usemos se va a tardar 15 o 20 años, ¿no? Porque tiene que haber un caso, que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que no iban a cerrar todas las puertas y que íbamos a ir al sistema interamericano, íbamos a terminar en la Corte y que la Corte iba a fallar respecto al problema del espionaje. Para bien y para mal, lo resolvió antes lo está resolviendo antes la justicia chilena hasta ahora adecuadamente, creo yo, y claro, eso va a implicar que no va a llegar a la Corte probablemente, pero que sí va a tener una jurisprudencia al menos nacional. Eso. Gracias, Mauricio. Y yendo al título, ¿verdad?, que tiene esta conferencia, es una pregunta, yo creo, difícil, pero que tendrá, ¿verdad?, bastante arista y bastantes contextos. Si hablamos de Latinoamérica, sabemos que son diferentes realidades. Pero ¿cuál para ti son hoy en día los desafíos del periodismo de investigación latinoamericano? Yo creo que es una situación bien ambigua, ¿no? Por una parte, yo creo que estamos viendo el mejor periodismo de investigación de la historia en América Latina. O sea, si ustedes ven los reportajes, y se los recomiendo, métanse al Faro en El Salvador, Cuestión Pública en Colombia, es un medio digital buenísimo, que trabaja mucho con la ironía, que trabaja mucho con la polisemia, que es buenísimo. Bueno, CIPER es un decano, ¿no? Quizás es menos creativo CIPER en lo narrativo, ¿no? Para decirlo de una forma muy amable, de autocrítica, pero bueno, es el estilo CIPER, ¿no? Pero yo creo que América Latina está viviendo un momento de una gran fortaleza de periodismo de investigación. A mí hace un año atrás me tocó evaluar unos trabajos de todo el mundo para otro premio de periodismo de investigación y la verdad es que es distinto. O sea, me llegan trabajos de África, de Asia, de Europa, y yo creo que el periodismo de investigación latinoamericana está en un nivel altísimo, está en un muy buen nivel. Pero esa realidad, que es una realidad profesional, que es una realidad de formación de colegas, de equipos de trabajo, contrasta con el hecho de que la viabilidad económica de los proyectos de investigación es mucho más compleja. Es mucho más compleja porque nadie te va a financiar este tipo de proyectos, ¿no? Siempre lo financian sus lectores, ¿no? Hay otros medios que los financia la cooperación internacional, pero no todos los países son sujetos de cooperación internacional. Chile no lo es, ¿no? Probablemente el Faro sí recibe cooperación internacional, Cuestión Pública no tengo claro cuál es el sistema de financiamiento, pero esa es la gran dicotomía, ¿no? O sea, por una parte estamos viviendo un gran auge del periodismo de investigación, una gran calidad de ese trabajo, ¿no? Con efectos sobre la sociedad, sobre las denuncias, sobre las leyes, pero por otra parte existe una gran amenaza al sistema de medios que es especialmente cruda con el periodismo de investigación, pero que también existe para el mercado en general y que tiene que ver con la estructura monopólica de negocios que generaron las grandes plataformas, ¿no? Donde hoy día estas dos grandes plataformas que son Twitter y Meta, ¿no? Se llevan casi el 50% de la publicidad digital del mundo y el resto se lo reparten entre todos los medios del mundo, ¿no? Entonces es una situación difícil, ¿no? Hay distintos tipos de valoraciones de cuáles son las consecuencias de eso y probablemente vamos a ver en el futuro leyes que regulen o intenten regular eso, ¿no? O sea, eso probablemente va a ser así. Yo diría que ese son los grandes desafíos, o sea, por una parte sostener el periodismo de investigación en términos de su calidad, que es un tema, y eso tiene que ver también con la formación, enfrentar este tema que tiene que ver con la viabilidad económica, y un tema que surge, que es nuevo, que no lo habíamos visto en esta magnitud, que tiene que ver con el hecho de lo que llamamos o hemos llamado periodismo en el exilio, medios híbridos. Antiguamente, claro,
cuando se hablaba de medios en el exilio, en el fondo eran una radio, ¿no? Radio Las Américas o Radio Moscú, en fin, transmitían onda corta, ¿no? Desde miles de kilómetros de distancia. Hoy día es distinto, ¿no? Porque los medios se han vuelto híbridos, porque están en dos países, porque están organizados en distintas estructuras. Por ejemplo, el Faro trasladó toda su administración a Costa Rica, pero su equipo periodístico permanece aún en El Salvador. Hay otros medios en Honduras, por ejemplo, que operan con varias estructuras, fundaciones adentro y afuera del país, empresas adentro y afuera. ¿Por qué? Porque ante la amenaza, la investigación, en fin, tienen que operar con todo un entramado societario, un entramado legal para que no les congelen los fondos, para que no los persigan, en fin. Entonces eso requiere sistematizar experiencias de trabajo, que es parte de lo que estamos haciendo en Centroamérica, sistematizar experiencias de trabajo y poder devolver eso en capacitación. Los periodistas son muy buenos, o estos periodistas son muy buenos para trabajar en investigación, en narrar, pero no para las matemáticas ni para la gestión, ¿no? Eso es un área más lejana. Entonces, hoy día, por ejemplo, todo este programa de apoyo de la UNESCO tiene todo un componente que es la parte legal, ¿no? Que no es solo y no es principalmente el apoyo legal para los juicios que tienen los países de origen, sino que es todo el apoyo legal para la migración. O sea, estos periodistas que salen de sus países y que tienen que instalarse en nuestro país, tienen todo un tema con el ingreso al país, la legalización, poder poner a sus hijos en un colegio, son cosas muy prácticas, ¿no? Todo el apoyo para formar un medio. O sea, acá en Chile es muy fácil armar un medio. Tú vas, entregas una hojita, y listo, armaste el medio. En otros países es mucho más complejo. Tiene toda otra parte que tiene que ver con el apoyo psicológico al periodista que ha sido víctima de una vulneración, pero también a las familias. O sea, cuando una familia tiene que salir arrancando de un día para otro, los niños chicos, allí también ellos son víctimas de algo, ¿no? Una agresión. Todo un apoyo en sustentabilidad de medios, que tiene que ver con sistematizar, acelerar, proveer, ¿no? Y todo otro apoyo que tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Que es seguridad sobre todo en el ámbito digital. Pero el sentido de esto es que no se nos produzcan, el sentido primero de esto es sostener la libertad de expresión, y dos, que no se nos produzcan desiertos de información. O sea, lugares donde los periodistas no quieren hablar ni contar porque saben que si lo hacen, se mueren. Un caso concreto es Pedro Juan Caballero en Paraguay, por ejemplo, que es la zona de Paraguay donde tenemos 1 o 2 muertos de periodistas al año, asesinatos, ¿no? Entonces, claro, yo estuve hace, no sé, un mes atrás en Paraguay y hablaba con los colegas allá, hicimos un foro, en fin, y claro, ellos asumían que ya Pedro Juan Caballero, en la zona cerca de la frontera, en fin, la triple frontera, la zona controlada por el narco, ya es un desierto de información, ¿no? O sea, después de 1 muerto, 2 muertos durante la última década, ya nadie quiere hablar, ¿no? Entonces, este trabajo tiene que ver con eso, con cómo somos capaces de sostener la libertad de expresión, cómo somos capaces de sostener el periodismo. Ahora, ¿por qué es tan importante sostener la libertad de expresión? No es solo porque es con lo que trabajamos, ¿no? Es porque probablemente es el derecho humano más relevante. ¿Por qué? Porque es a través de la libertad de expresión que exigimos los demás derechos. El derecho a la salud, la vivienda, a la vida, los exigimos con la libertad de expresión. Por eso es que es tan relevante, ¿no? Entonces, insisto, la situación en América Latina es muy compleja. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en un programa con UNESCO integral de protección a periodistas, personas trabajadoras de los medios, estamos impulsando la ley modelo de protección a periodistas en distintos países, pero sin duda es una situación que se nos va a ir agudizando por esta especie de auge de lo que se llama la sanocracia, nuestros gobiernos incapaces de resolver las demandas sociales, que resuelven todo a través de la violencia. Digo, que no es algo que esté todos los días, pero lo que pasó en Chile, en Perú y en Colombia con los estallidos sociales, el resolver las demandas a través de la violencia, es una muestra de que caminamos hacia una anocracia, ¿no? O algunos países ya lo son. Entonces, ahí tenemos un tema de precarización, que en esa reunión que yo les comentaba en la Corte, en el fondo decíamos, esta precarización en América Latina llegó para quedarse por 15, 20 años.
Por lo tanto, ese es un escenario en que vamos a tener que trabajar defendiendo la libertad de expresión, o sea, un escenario donde hay una precarización de los sistemas políticos, una precarización de lo social, y que eso nos va a implicar un conflicto con la libertad de expresión, que, ojo, esto es súper importante ponérselo bien en la cabeza, ¿no? Que ese conflicto entre el poder y la prensa es independiente de los sectores políticos, ¿no? Si uno mira a América Latina va a encontrar gobiernos de izquierda, de centro y de derecha que tienen políticas, digamos, de criminalización de los medios independientes, de los medios de investigación. Hay dos grandes actores que son los más precarizados, hay uno que hablamos poco pero que son muy golpeados, que son los medios comunitarios, sobre todo en Centroamérica, el comunitario indígena, el comunitario ligado al mundo LGTBI también, ¿no? Ellos y el periodismo de investigación son los dos grandes golpeados. La situación probablemente en los comunitarios es más dramática porque, claro, en general los medios de investigación tienen más redes, tienen más contactos, son un grupo pequeño, nos conocemos todos, ¿no? En el caso de los medios comunitarios, la situación yo diría que es bastante más dramática, y hay todo un esfuerzo que hay que hacer ahí por acercarlo a ellos a las redes internacionales que hay de apoyo, ayuda y protección. Gracias, Mauricio. Quizá llevándote a otro terreno, pero a propósito de la respuesta que estabas dando recientemente, que es esta relación, ¿verdad?, del periodismo con los derechos humanos y el trabajo, ¿verdad?, de la memoria. O sea, hace muy poco, ¿verdad?, fueron los 50 años, la conmemoración de los 50 años del golpe, pero también mencionaba el tema de los derechos humanos en un contexto de revuelta o estallido social, y que justamente tú lo deslizabas, que a veces se genera esta quizás confusión o ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones cuando como periodistas denunciamos las violaciones a derechos humanos, y que esa denuncia tiene que ver con un partido político o con algún interés. ¿Cuál es la importancia entonces de los derechos humanos en el periodismo? Bueno, yo creo que, a ver, uno tiene que hacer, a ver, el periodismo de investigación tiene que ser hecho desde una ética, los derechos humanos desde una ética del otro, de responsabilidad hacia el otro. Ese es un primer piso que un poco lo hablamos al inicio, ¿no? Ahora, en el tema de la memoria, del periodismo de la memoria, hay varias reflexiones que creo yo, en mi opinión puedo estar equivocado, pero creo que son relevantes. Lo primero es que es un periodismo sobre el pasado y lo subjetivo, que parece ser una contradicción con el periodismo, ¿no? Pero en el fondo, cuando uno hace un periodismo en memoria, lo que está entrando es en un litigio con el relato oficial, ¿no? El periodismo de memoria es una construcción más o menos reciente, partió en los 70, 80, antes no existía. Y ahí creo que hay que hacer una reflexión sobre el problema de la memoria, ¿no? Si bien es un problema del cual hablaba Sócrates, Platón, años A, pero la memoria, en su potencial actual, y esto es una cosa que es importante mirarla, en su condición política actual, en esa verosimilitud que ha adquirido, ¿no? En esa capacidad de desafiar la historia como relato oficial, es un proceso reciente, ¿no? La memoria, claro, existe, desde la memoria de los pueblos amerindios, o la memoria que circula con la Torá, empieza la diáspora y todo eso, ¿no? Por milenios. Pero la memoria como un sujeto poderoso, digamos, como un sujeto, o como un área, un campo de trabajo, ¿no? Con esa fuerza es mucho más reciente. De hecho, uno puede decir que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tiene que ver, en mi opinión, ¿no?, con la industrialización de los medios de comunicación. La memoria se vuelve o sea, se puede circular, se puede volver libro, se puede volver radio, se puede volver relato a partir justamente de esa industrialización de los medios de comunicación. Entonces, hay ahí un vínculo en esta memoria con esta fuerza nueva, renovada, en este valor epistemológico de la memoria, con ese auge de los medios, es mi tesis, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, la construcción o el devenir de los genocidios, ¿no?, la verdad es que no vamos a encontrar los mismos tipos de memoria o de circulación de la memoria de lo que fueron, por ejemplo, la esclavitud, lo que fue la caza de brujas, ¿no?, con lo que es actualmente. Ahora, también hay unos riesgos que podemos entrar después, pero en el fondo uno lo que ve es que la industrialización de los medios, ¿no?, fue paulatinamente otorgándole una fuerza, un poder político y un poder de verosimilitud a la memoria, ¿no?
que uno, claro, puede llegar a encontrar, y volvemos a Leonardo, ¿no? que eso está anclado, ese poder de lo subjetivo está anclado desde el inicio del camino del ser al parecer, ¿no? Pero hay ahí una construcción que es interesante. Entonces, la memoria se vuelve un sujeto de interés académico, un sujeto de interés político y un sujeto de interés periodístico, ¿no? Ahora, en ese trabajo con la memoria hay muchas cuestiones que es necesario observar, ¿no? Estoy siendo súper coloquial, pero, a ver, ¿qué cosas es necesario observar? Uno, la memoria no es sobre el pasado, es sobre el presente. O sea, es una grieta. Hay una expresión de una académica española que tiene un podcast, una académica podcaster, que tiene un podcast que se los recomiendo a todos, se llama De eso no se habla, que es un podcast sobre el silencio y la memoria, es buenísimo. Ella tiene un libro que es muy bello, que se llama Poética de la ausencia, que yo me lo leí en un viaje a Nueva York, me lo devoré, 300 páginas, y ella habla ahí de la intimidad dialéctica de la memoria. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa tesis, pero en el fondo, lo que ella habla en el fondo es que hay ahí un juego en la memoria, ¿no? Un juego en la capacidad de asumir los hechos del pasado, ¿no? Todorov habla de dos momentos de la memoria, me gusta decir que son tres en realidad. El primero, el olvido, o sea, cuando el autoritarismo o los totalitarismos pretenden imponer el olvido. Luego, Todorov habla de la memoria literal y luego de la memoria ejemplar. Pero todo este escenario, digamos, todo este marco, nos hace pensar en cuál es la labor del periodismo en memoria, ¿no? Entonces, hay un primer momento que es el momento que uno lo puede llamar, o que con Pedro Ramírez de Cipro le llamamos el momento notarial, ¿no? Que es cuando se escriben los hechos, cuando contamos que existió Auschwitz, ¿no? Y los hornos crematorios, cuando contamos, o Mónica González revela la entrevista de Papudo, ¿no? O sea, hay un primer momento del periodismo que es notarial, por así llamarlo, ¿no? Un momento en que se constatan los hechos. Pero luego hay otros momentos que tienen que ver con cuando se recogen, ¿no? Las experiencias de las víctimas, cuando se le da una voz a aquel sujeto que ha pretendido ser aniquilado o silenciado, ¿no? Porque los genocidios o el concepto de Feinstein de prácticas sociales genocidas de América Latina tiene que ver con que el mal o todas esas acciones de represión existen para transformar las relaciones entre Estado, economía y sociedad, ¿no? O sea, no existen las torturas, no existe el exilio porque sí, existen porque lo que se pretende es transformar las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Pasar de un país que tenía un modelo desarrollista a un modelo neoliberal, ¿no? De un país donde se ensamblaban autos, se producían televisores y radio, a un país que exporta solamente materias primas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, primero con la memoria, que tiene que ver con todos estos litigios, ¿no? Pero hay un tema también, un juego en la memoria que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con el Premio General de Investigación. En un mundo donde el relato está totalmente ahorcado, ahogado, escondido detrás de mareas de información, ¿no? Ustedes van al baño, ¿no? Y pasan reels, ¿no? Suben al metro y van viendo reels. Eso es puro bit de información, es solo información, pero no es relato. Entonces, ¿cómo construyo un relato? Y para construir un relato yo necesito que el otro, el público, el espectador, el lector, se incorpore en la construcción. Y ahí hay una reflexión que es súper importante, porque eso entonces, en mi opinión, puede estar equivocado, pero en mi opinión eso implica abrir un espacio de creación a ese otro en la obra que uno hace. Parece extraño, ¿no? Pero en ese espacio de creación implica cómo incorporo el silencio en la creación. El silencio no como ausencia de narración, sino como espacio de incorporación de ese otro de la narración, ¿no? Ahí hay una parte que es importante. Y también cómo trato con dignidad esta historia, ¿no? Yo, siempre cuento esto porque me parece que hay una tensión, ¿no? O sea, evidentemente hay una tensión en el deber de narrar lo que ocurre, pero luego cómo lo narro, ¿no? O sea, tengo que contarlo, sí, pero ¿cómo lo hago? Hace tiempo atrás me tocó entrevistar a una mujer, ya, de 60 y tantos años, en San Antonio. Ella era estudiante para el 11 de septiembre del 73, y en esa época tenía 15 años. Y era compañera de curso de una de las hijas de Manuel Contreras, el Mamo, el jefe de la DINA.
Entonces, el Mamo sabía que esta era una chica de izquierda por su hija, porque la conocía por el curso. Entonces la manda a detener con una patrulla militar. Y se la llevan a Tejas Verde, que es donde surge la Dina, ¿no? Entonces, a esta, perdón por la crudeza, pero es así la historia. Entonces, a esta chica la usan para entrenar a los agentes en tortura sexual. Entonces, claro, yo cuando tuve que escribir eso puse eso. No, me pareció que era necesario entrar en los detalles, ¿me entiendes, no? O sea, creo que hay un tema ahí del periodismo de cómo trata la dignidad de ese otro, ¿no? Y eso, hay un libro de Nelly Richard que es muy bueno sobre eso, que se llama Latencia y sobresalto de la memoria inconclusa, ¿no? Que lo pueden leer. Hay otro de Edith Huberman sobre la imagen, hay otro también de la Susan Sancton que se llama En el dolor de los demás, ante el dolor de los demás. Pero en el fondo el tema es cómo trabajo el problema del dolor, cómo trabajo el problema del dolor como una situación social sin convertirlo en un bien de consumo. Y cómo hago una reflexión ética permanente sobre eso. Por ejemplo, hay una foto icónica de la guerra de Vietnam, que la deben conocer todos, o si no la pueden encontrar fácilmente, que es una foto que tomó un camarógrafo vietnamita que tiene un Chong Fun Ut, creo que se llama un nombre rarísimo, Nick Ut, el sobrenombre, que era fotógrafo de Associated Press, y él toma una foto que son 5 niños arrancando el napalm, que la tienen que haber visto, ¿no? Es una foto icónica del movimiento pacifista, donde son 5 niños arrancando el napalm y una niña que está desnuda, de 10 años, 11 años, corriendo porque el napalm le ha quedado en el cuerpo y se está quemando, en el fondo. Bueno, esa foto, que fue portada del New York Times, del Washington Post, que ganó el Pulitzer, en fin, es hoy una foto impublicable. Porque muestra a niños siendo vejados. Entonces, es súper importante que cuando hacemos temas de periodismo de memoria, hagamos una reflexión ética profunda, porque las reflexiones éticas, los estándares éticos varían en la sociedad, ¿no? Hemos vivido ese proceso, ¿no? Entonces, es súper importante eso mirarlo, ¿no? Mirarlo porque finalmente estamos hablando de un pasado que no termina. No es pasado, es una grieta, ¿no? Y es una sombra, ¿no? En fin, entonces creo que es súper importante poder mirar eso, poder hacer las reflexiones éticas de eso y entender que esas reflexiones, ¿ya? Que no es un simple sentarse, escribir, correr, hacer, ¿no? Esas reflexiones también para plasmarlas en las estructuras narrativas, plasmarlas en los lenguajes, en los silencios, en la incorporación de ese otro al texto. Porque, y esto es súper importante entenderlo, uno cuando hace un texto, hace un libro, ¿ya? Y lo entrega y ese libro se imprime, el momento en que eso tú lo imprimiste y se fue a la librería, ese libro dejó de ser tuyo. Ese libro se transforma en quien lo lee, ¿no? Es el que se lo imagina, es el que lo construye, es el que lo interpreta, ¿no? Entonces es súper importante tener claras esas situaciones, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿no? Estoy pasando de cosas más conceptuales a otras más prácticas, pero el fondo es la pregunta es ¿cuál es el lugar tuyo? ¿No? Y ahí vuelves a ver Cadenas Cañón, que tiene una frase muy linda que dice que es la tensión entre hacerse presente o borrarse completamente para contar la historia. Harto que reflexionar, Mauricio, justamente sobre el lugar donde uno reportea, investiga, escribe. Tú tienes tu propia historia personal, familiar, vinculada directamente, ¿verdad?, con violación a derechos humanos. ¿Cómo ha sido para ti como periodista enfrentarte también a ese tipo de temas, ¿verdad?, desde archivos y otros temas que has reporteado de la dictadura, cuando hay una historia personal que toca tan de cerca? Yo nunca quise reportear estos temas justamente porque era muy personal, pero al final esto es como la sincronía, ¿no? Las cosas te llegan, ¿no? Trabajé muchos años de corresponsal extranjero, entonces escribía cultura, economía, sociedad, pero no me enfocaba en escribir por varias razones, ¿no? Creo que uno no tiene que escribir sobre lo que lo afecta. Yo nunca he hecho un reportaje sobre el tema del espionaje porque no va, ¿no? En fin, ahora, yo creo que hay ciertas, no sé, sincronías de repente que esto es medio místico, así que no es ni el escenario, pero bueno. Pero bueno, quizás
Y en fin, hay ciertas sincronías, hay ciertos procesos que naturalmente se dan, ¿no? En 2012 cuando me topo, me encuentro, me tropiezo, no fue tanto mérito, fue más una casualidad con los primeros archivos secretos de la dictadura. Claro, ahí fue un trabajo enorme. Yo me comí, ¿cuántos fueron? 4 años encerrado en el Archivo Nacional, que iba no todos los días, pero había semanas que se iba todos los días, semanas que iba 2 días, 3 días, y me encerraba en el archivo, que aquí cerca, en Maturana. Me encerraba a buscar ahí los archivos, que eran, al final fueron como 100.000 hojas, ¿no? Y con eso se publicaron varios reportajes, un par de libros, en fin, y mi tesis de doctorado, que recién le terminé. Después de mucha espera. En fin, y yo creo que, claro, uno escribe desde ese lugar, ¿no? Escribe desde ese punto de vista. Yo creo que lo importante es transparentarlo. Yo no... O sea, ningún periodista va a ser un ángel caído del cielo. O sea, todos... nadie puede escapar de su momento histórico, nadie puede escapar de su lugar en que está en la sociedad, del momento cultural e histórico, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante es hacerlo con rigurosidad, es contarlo periodísticamente y saber decir: yo esta historia no la cuento porque esta historia es personal, ¿no? Yo creo que eso es así. Distinto es que tú quieras contar una historia en un autorrelato, una cosa más biográfica, pero eso es otro tema. Desde el punto de vista del periodismo de investigación, yo nunca he escrito, por ejemplo, nada sobre bueno, los asesinatos de mi familia, porque no tiene que... en dictadura, porque sería poco prudente, por decirlo de una forma, ¿no? Sería cuestionable, ¿no? Pero claro, eso es así. Yo no creo que uno pueda escapar de su tiempo histórico, que uno pueda escapar de sus pasados y futuros, sus grietas, pero creo que uno puede ser responsable con las miradas, ¿no? Y creo también que uno tiene que ser responsable con el análisis de eso, no quedarse solamente en lo pulsional, digamos, sino que tiene que ser capaz de mirar cómo estas cosas ocurren. O sea, yo al final le agradezco, yo cuando me presenté al doctorado, llegué con una tesis de comunicación, ¿no? Que era la totalización mediática del mundo de la vida, cosas así. Entonces, el director del doctorado, yo se le había encontrado los archivos, esto, Naor Bulianov, que por desgracia se murió, una historiadora rusa genial. Ella me dice: no haga una tesis de otra estupidez que ya todo hicieron. No lo dijo con esas palabras, pero fue mucho más elegante, mucho más elegante. Y me obligó a hacer la tesis, lo cual se lo agradezco, en los archivos, ¿no? Secretos de la dictadura y desde una mirada de las prácticas sociales genocidas. Y creo que fue interesante. O sea, me acerqué, claro, al tema, pero desde una mirada académica en ese lugar, ¿no? Y en otras me he acercado al tema desde una mirada más periodística, ¿no? Y quizás hasta ahora siempre he optado por borrarme de esa historia, ¿no? Hay un libro, Los niños de la rebelión, que cuenta la historia de los escolares que se rebelan en dictadura, que marchan, protestan, en fin. Y yo cuento esa historia, y aunque yo fui parte de esos chicos y chicas, nunca me involucro en la historia, ¿no? La cuento desde afuera, periodísticamente. Pero bueno, esas son las decisiones narrativas, ¿no? Hay todo un tema con eso, que tiene que ver con las estructuras, ¿no? Yo creo también que es importante, a propósito de eso, de cómo se escribe, ¿no? Hay mucho de moda a veces en cómo se escribe, ¿no? A toda esta... me van a matar, pero... a toda esta moda de Gabo, ¿no? La Fundación Gabo. Entonces todo escribe como García Márquez, como Gabo, ¿no? Yo la verdad, ahí me pongo al lado Bolaño y digo, claro, ellos escriben desde algo que fue el realismo mágico, ¿no? Que fue unir la literatura realista con la literatura mágica, fantástica, que ese híbrido que creó García Márquez, que en su minuto fue una disrupción, pero hoy día es canon. Y volvamos nuevamente al tema litúrgico del periodismo. Si tú quieres denunciar o tú quieres hacer una ruptura desde el periodismo de investigación, es re complicado hacerlo desde un canon. Hay una tensión extraña, ¿no? Pero bueno, eso es una sutileza en el fondo. Porque al final del día, el periodismo es muy esclavo de la urgencia, muy esclavo de la realidad, ¿no? Quizás cuando uno escribe un libro puede incorporar todos estos elementos, pero va a estar haciendo una nota a CIPER, y Pedro dice: apúrate, uno alcanza a hacerlo con algunas líneas de esto, pero no perfecto, ¿no?
Entonces yo creo pero que es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? El periodismo es un oficio imperfecto, pero donde podemos de repente, en algún otro tipo de producciones que no son la nota periodística, podemos trabajar más esos aristas, esas dimensiones, digamos, del comunicar. Gracias, Mauricio. Yo tengo la última pregunta para darle luego paso a las y los estudiantes, que tiene que ver, como te decía al comienzo, ¿verdad?, de esta conversación, que aquí hay estudiantes que recién ingresaron a la carrera de periodismo y están de los 3 niveles, primero, segundo y tercer año del programa, y en el tercer año de esto están en un curso de investigación periodística. En ese sentido, quizás es una pregunta, diré coloquialmente, un poco patuda, porque es para pedirte quizás algún consejo o recomendación para las y los estudiantes en el sentido de cómo buscar estas historias, cómo observar y escoger quizás, ¿verdad?, historias que tienen este carácter del periodismo de investigación. Yo, para periodismo de investigación, yo siempre digo que es el que hace periodismo de investigación es porque tiene una pasión. Esto es como el fútbol, no el sentimiento, la pasión. Más que una pasión, claro. Porque, a ver, para que alguien esté a las 3 de la mañana, sea yo, sea Nico, sea la Mónica, a las 3 de la mañana buscando una información o juntándose con una fuente a las 12 de la noche, eso no es un trabajo, es una pasión, ¿no? Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy día voy a denunciar al presidente del Senado. No, es una pasión, ¿no? Nadie dice, hoy día voy a escribir contra el comandante del ejército. No, es una pasión, ¿no? Es una pasión que te lleva a lugares que otro trabajo normal no te lleva, ¿no? Nadie dice, hoy día voy a enfrentarme a que quizás, no sé, me van a espiar. No, el primer pilar para hacer periodismo de investigación es la pasión. La pasión por esa libertad, la pasión, por todo lo que hablamos antes. Y los temas que uno busca son temas que te apasionan, pero luego hay todo un tema que tiene que ver con la capacidad de mirar. Por ejemplo, ¿ustedes tienen tweet? ¿Sí? Sáquenla. Les voy a mostrar que no miran. Saquen la tweet, la tienen en la mano. ¿Andan con ella o no? ¿No? La tweet que usted tiene, la tarjeta universitaria, ¿verdad? ¿Andan con ella? Sáquenla. Acá se llama credencial universitaria. Bueno, credencial. ¿De qué banco es? ¿De qué banco es? Santander. Ya, Santander. ¿Se han puesto a pensar ustedes, me van a matar después de esto, pero ¿se han puesto a pensar ustedes por qué el Banco Santander tiene sus datos personales? Entonces, tienen un tema ahí enfrente, en la mano, lo usan todos los días y no lo han visto. Entonces, les puedo garantizar que como la universidad, ¿no? Porque esto lo hicieron todas las universidades, ¿no? Como la universidad no puede vender sus datos personales porque es un delito, firmó un contrato con el Banco Santander que le dona a la universidad millones de pesos a cambio de quedarse con sus datos personales. Bueno, eso habla no solo de una infracción con la privacidad de las personas, ustedes, sino que habla también del negocio de la universidad, ¿no? Y ustedes lo han tenido toda la vista al frente, pero no lo han visto, ¿no? Es un ejemplo súper estúpido, ¿no? Pero es real. O sea, en los últimos 10 años probablemente esta universidad ha recibido entre 500 y 700 millones de pesos por eso, ¿no? La Chile más o menos es la cantidad de plata en los últimos 10 años. Que es un tema que me mostró una chica una vez y bueno, no se publicó porque ella tiene que publicar ella, no yo. Pero en el fondo lo que le estoy diciendo es, de eso se trata, ¿no? De que no pasar por la vida y no fijarse en los detalles, ¿no? De poder mirar. Cuando llegó la historia del Milito Gata, yo me junté con un abogado, que es mi abogado en el caso de espionaje, el Cristian Cruz, y él me dice, oye, hay un pequeño falco de 30 millones en el ejército, con la ley reservada del cobre. Y yo dije, no, pues esto es ley reservada, no lo revisa nadie vigila, esto debe ser mucho peor, ¿no? Y era peor, ¿no? Entonces, eso es súper importante, que ustedes sean capaces de mirar, pero salirse de los marcos que te dan, ¿no? El periodismo de investigación solo tiene sentido si somos capaces de mirar de afuera, ¿no? Si somos capaces de ver un poquito desde el lado, porque si no,
y no lo otro no funciona. No es solo un tema de desafío del poder, sino mirar del lado, ¿no? Y por eso les pedí la TUI o la credencial, como se llama acá, porque en el fondo ustedes la usan todos los días y nunca pensaron, ¿y por qué el banco tiene mis datos? ¿Por qué la universidad le vende al banco mis datos y hace negocio conmigo? ¿Te fijas? Si esto es ilegal. No van a invitar más, pero bueno. Te agradecemos, Mauricio, le damos un aplauso aquí al invitado. Vamos a aprovechar que estamos súper bien con los tiempos para darle espacio a ustedes que puedan, ¿verdad?, participar con preguntas, comentarios, quizás quedaron con alguna duda o reflexión que tengan para Mauricio. Ya. ¿Te puedes presentar? Mi nombre es Nicolás, soy del primer año. Hola. Ya, mira, honestamente estaba escuchándote y dije, sé que se me debe o se tiene que ocurrir una pregunta muy buena. Pero no se me ocurrió y me acordé de un texto que era de Octavio Paz, que hablaba sobre Fernando Pessoa. Y Octavio Paz valoraba mucho a Pessoa porque decía que era un poeta muy honesto, porque decía que existían 3 clases de poetas. El poeta que escribía sobre lo que le gustaría sentir, el poeta que escribe sobre lo que debería sentir y el poeta que escribe sobre lo que realmente siente. Entonces, ¿crees que esos como términos se aplicarían en el periodismo? O sea, yo creo que la honestidad es necesaria respecto de la excelencia de tu trabajo, ¿no? Yo creo que eso sí es necesario. O sea, es necesario que todas estas reflexiones éticas que hablamos al inicio te impulsen a la excelencia, en la forma en que trabajas y esa honestidad también respecto de los estándares, las posiciones que ocupa. Si ustedes se fijan, cada vez en las notas de CIPRA, a veces al fondo sale este periodista, no sé, tiene tal o cual situación, ¿no? Cada vez que el Nico Sepúlveda escribe sobre el tema espionaje, abajo le ponen Nicolás Sepúlveda firmó una carta de apoyo a Mauricio, pero en fin, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero la honestidad es muy importante en el periodismo. Tú no puedes construir un periodismo deshonesto, pero eso implica algo que es muy difícil, porque es muy fácil escribir contra o denunciando lo que están al otro lado de lo que tú piensas. El problema es hacerlo a la inversa. El problema es cuando tú das vuelta y dices, ok, mire, en este sector, que para mí es más cercano, porque todos tenemos el corazón a un lado, también existe esto otro, ¿no? Entonces, eso yo creo que es más complejo, y eso produce una situación a veces de aislamiento, ¿no? O sea, yo cuando estaba ahora en Centroamérica hablando con los colegas allá, uno de los mayores problemas de ese esfuerzo es que muchos de ellos quedan solos en los momentos más difíciles, ¿no? Es una situación bien compleja. Pero la honestidad es brutal, porque si no funciona, ¿no? Pero esa honestidad también tiene que ver con hacia uno. O sea, tiene que ver hacia uno, a cómo trabaja, ¿no? Ahora, hay algo que no dije que es súper importante, ¿no? El periodismo de investigación es muy lejano al periodismo televisivo. Esto es raro para mí, porque generalmente cuando uno periodista de investigación lo que hace es que se calla y espera que el otro hable. No estás interrumpiendo por la televisión a cada rato, tratando de que te confíes. No, eso no existe, ¿no? Uno se sienta muchas veces y habla muchas veces con alguien, ¿no? Pero básicamente escucha. Y hace 2 o 3 preguntas y escucha, ¿no? O sea, hasta que te encuentras con ese personaje que te quiere contar todo, ¿no? Pero es un trabajo de escucha, no es un trabajo de preguntar obsesivamente, así no funciona. Eso es para las películas, para la realidad no es así, ¿no? Eso. Gracias. Gracias. Gracias, Nicolás. Yo tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Carolina, también soy del primer año. Usted ha hablado sobre la libertad de expresión, obviamente desde la ética. Y cuando se refirió al estallido social, recordé cuando a los canales de televisión, usted que trabajaba en el TVN, censuraron a través de las noticias lo que estaba pasando. Como de alguna manera, como para no generar más alarma de
no sabe lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que usted podría decir al respecto desde la perspectiva de lo que está trabajando dentro de un canal de televisión? ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes lo que es la censuración, entendiendo que también tienen la libertad de expresión? Yo no estaba en TVN en esa época. Claro, es una situación bien insólita que hay un estallido y que la televisión pública no lo muestra, ¿no? Y reflexiones sobre eso. A mí me pilló el estallido fuera de Chile. Yo estaba en El Salvador, en Centroamérica, en una reunión de periodistas que estábamos viendo cómo armamos un plan de protección para los periodistas. Y me volví, bueno, vi el estallido, me volví, llegué acá como el día 19, el día sábado llegué y el domingo fui a mirar una manifestación, como era, ¿no? Claro, efectivamente tenemos un problema grave nosotros en Chile que tiene que ver con el pluralismo informativo, ¿no? Y eso es una situación que evidentemente hubiera sido amable que hubiéramos tenido políticas de fomento al pluralismo. Yo creo que, a ver, la única forma de combatir la censura es promoviendo el pluralismo, ¿no? Líneas editoriales siempre va a haber, más razonables unas que otras, pero el gran déficit de nuestro proceso democrático ha sido la promoción del pluralismo. Yo creo que lamentablemente los gobiernos se centran hoy día en políticas de desinformación, iniciativas para la desinformación, pero me hubiera encantado que hubiéramos tenido políticas de fomento al pluralismo. Porque finalmente es eso lo que podemos resolver. El problema de la desinformación, no tenemos hoy día la capacidad de resolver lo que hacen las plataformas. Necesitamos acuerdos interamericanos respecto a la gobernanza de las plataformas, la gobernanza democrática de las plataformas, que es lo que habla Gustavo Gómez de Observacom. Pero creo que Chile tiene la necesidad, y debimos haberlo hecho y ya no se hizo, había muchas opciones ahí, de promover políticas de pluralismo en los medios. Ahora, hay otro tema que lo pensé, que no tiene que ver con tu pregunta, pero que lo pensé, y es que las formas de narrar también son distintas, ¿no? Porque, y fue un desafío, ¿no? Porque claro, en los 70-80 el esfuerzo principal de narración era demostrar que los hechos existían. O sea, cuando la segunda publica "no hay tales desaparecidos", bueno, entonces el esfuerzo fue sacar una serie de libros que se llamaba "¿Dónde están?", para demostrar que sí existían los desaparecidos, ¿no? Y después la entrevista de Mónica, el 84, a Mapuro. Ahora fue distinto, porque en el estallido los hechos son transmitidos por quienes son las víctimas o protagonistas o testigos. Entonces, si los hechos son conocidos, ¿qué es lo que hace el periodismo de investigación? ¿No? Entonces, digo, ¿esto por qué lo pongo? Porque no es que tú tengas que mecánicamente hacer las cosas, tienes que reflexionar. Si hoy día existe un presente perpetuo en el Internet, bueno, entonces ¿cómo narramos? ¿Cómo narramos lo que ya está visto? ¿Qué es lo que narramos entonces? Ahí son las reflexiones. En el caso de esto, lo que dijimos que no vamos a narrar lo que sucedió, porque es ciber, ¿no? Lo que vamos a hacer es investigar cómo sucedió. Entonces ahí logramos demostrar que se habían disparado 2 millones de perdigones, 140.000 bombas lagrimógenas, cómo había sido toda la operación. O sea, tuvimos que acelerar. Ya no teníamos que demostrar que habían desaparecido, teníamos que demostrar cómo operó. Ya nos pasamos del 76 al 84 en un par de días, ¿no? Entonces, pero eso también es una reflexión que tiene que ver con, ok, ¿cómo hago el trabajo? Si cambió la caja de los medios, cambió el ecosistema de medios, eso también tiene una influencia sobre el periodismo, ¿no? O sea, no es gratuito, no es algo por lo cual tienes que reflexionar. Pero yo creo que, respecto a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos un problema grave con TVN, y es que no tenemos una gobernanza democrática adecuada para TVN, y tenemos un problema grave con que no hay políticas de fomento de los medios, políticas de pluralismo, ¿no? Hay muchas formas de hacer eso. Por ejemplo, todo el cine chileno tuvo un gran auge a partir de los fondos concursables de cultura. Tú pudiste haber establecido fondos concursables para medios con ingresos menores, no sé, a $1 millón, estoy inventando una cifra, ¿no? Medios comunitarios, no importa si son evangélicos, si son de izquierda, de centro, pero políticas de fomento del pluralismo, eso no tuvimos, ¿no? Y no hemos tenido. Y eso me hubiera gustado que hubiera sido una... Y bueno, no lo logramos hacer, nos enfocamos básicamente en la ley de protección, pero bueno, las cosas un paso a la vez. Un pequeño
Sí, un pequeño espacio en la red. Gracias, Carolina. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Isidora, también de primer año de periodismo. Y ahora que hablaban sobre como leyes que fueran sobre el fomento del pluralismo de los medios, me vino a la cabeza que se habló mucho desde el gobierno una ley que fuera como anti-fake news, como que regulara las noticias falsas. Entonces se habló mucho cómo eso amenazaba como la libre expresión. Entonces quisiera saber como tu opinión, como desde tu experiencia, como si ves esto como algo que fomenta o algo que censura la libertad de expresión. O hasta qué punto creo que tener órganos de regulación es algo que está completamente en contra de la libertad de expresión. Entiendo la preocupación de los gobiernos, pero el problema es que yo decía, ok, hoy día es un gobierno de izquierda, mañana quizás es CAS, en ese minuto cuando se habló de esto. Y vamos a tener a algún órgano diciéndonos qué hacer, ¿no? O sea, yo insisto, el problema no es cómo censuro. El problema es, insisto, cuál es la gobernanza democrática sobre las plataformas, que es distinto a censurar. Y el problema es cómo construyo pluralismo. Pero establecer órganos que regulen la información es abrir un camino que es retroceder mucho tiempo. Ahora, a ver, pongámoslo en perspectiva. Nosotros tenemos, los derechos humanos no tienen 78 años, ni siquiera 80 años, la Carta de los Derechos Humanos. Antes además eran derechos del hombre. Entonces hay un poeta brasileño muy conocido por su poema Los Derechos del Hombre, ¿no? Y aplaudí y todo. En fin, entonces, el mundo que estamos construyendo es como en palabras de Mao Zedong, es un experimento nuevo, de apenas 200 años, ¿no? La que es la democracia. Y ese mundo recién lo estamos construyendo. La palabra genocidio, que lo usamos habitualmente, fue creada en el 44. Antes no existía, ¿no? La expresión femicidio no existía, ¿no? Una mujer en el gobierno en el año 1990 era una locura, impensada, una estupidez. Entonces, yo creo que tenemos, este proceso de construcción de derechos es un proceso que iba bien. Hoy día veía al gobernador de Valparaíso, un tipo de izquierda, planteando la idea de reponer la pena de muerte. Entonces me dice, ok, este tipo no se da cuenta de lo que habla. No porque proponga reponer la pena de muerte, porque eso lo que habla es, ok, yo estoy dispuesto a retroceder en estándares internacionales de derechos humanos. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, el problema con los mecanismos de vigilancia, de censura, panóptico, ¿no? Es que en el fondo hablen una grieta que es muy compleja de cerrar, ¿no? Hablen una grieta que es muy compleja de cerrar, ¿no? A mí me parece que es mejor hablar de fomento del pluralismo y gobernanza democrática de las plataformas, ¿no? Creo que son expresiones más acorde al devenir de los derechos humanos que la expresión de un mecanismo de regulación de las fake news, porque la pregunta inmediata es, bueno, ¿y quién dice que es una fake news? ¿Quién dice que es la verdad? Porque hay algo que yo siempre le digo en mi curso, por favor, partamos entendiendo que la verdad no existe, que lo que nosotros hacemos es estructurar un relato verificable, pero no es verdad, no es verdad, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que a mí me pareció mal, me desagradó, me preocupó, fue ese esfuerzo. Entre otras cosas porque además desordenó mucho la discusión en torno a la ley de protección, se puso mucho en riesgo. Creo que es una mirada que es una mirada muy compleja, muy compleja. Yo entiendo que hubo ahí un apoyo, que se vivió desde la academia y todo eso, pero ya es un debate que no habría sostenido, porque, insisto, está bien, tenemos un problema muy grave respecto a la fake news y respecto a la estructura de propiedad de los medios, pero la solución es, por un lado, la gobernanza democrática y por otro lado, es el tema del fomento del pluralismo.
Y se pudo haber hecho mucho de fomento al pluralismo. Si, por ejemplo, crear fondos concursables para el fomento de los medios, no tiene que pasar ni por una ley. Bastaba una asignación presupuestaria. Y podríamos haber tenido ya 2 o 3 años de eso. ¿No? Y en cambio, tenemos un esfuerzo que puede haber estado muy bien, muy sólido, pero que no nos condujo a nada. Porque no contaban con el apoyo de los gremios. Ni los gremios empresariales ni los periodistas. Entonces te metiste en un zapato que no podías resolver. Porque no es un tema técnico, es un tema político. Entonces, es una situación... Además, mira, me voy a empezar a enojar, pero, por ejemplo, TVN. Entonces, toda una discusión de cómo se crea, cómo le llaman un sistema de medios públicos. Pues si eso existe, ¿cómo que existe? Sí, claro, tiene una televisión pública, TVN, que tiene varias señales, o sea, tienes un sistema televisivo. Esa televisión pública tiene una plataforma de noticias que es 24 horas, que no la lee nadie porque es mediocre, ¿no? Pero podrías tener perfectamente un medio digital por región. No te cuesta nada desde el punto de vista presupuestario. Podrías fortalecer los canales regionales de TVN. ¿Y qué tienes entonces? Tendría un sistema público. Y TVN puede comprar o puede crear una radio. Entonces, ¿para qué te enredas? No, hay que ver cómo se crea un sistema de medios públicos si existe. Tienes la casa, ponle los muebles. ¿No? Ponle los muebles. ¿Cuánto cuesta armar una página web si ya tienes una? Y armar una por región. Seamos honestos, son 2 periodistas por región. Cuando otra gente ve, había 100 periodistas en el departamento de prensa. La mayoría no hacía nada y había 30 editores, 32 editores. Te sobraba capacidad para hacer un buen proyecto. ¿No? O sea, te sobraba. O sea, no es un problema solamente, no, el gran capital. No, tampoco quisiste hacerlo. No quisiste hacerlo. Entonces, pues a ver, en el fondo si no lo hiciste es porque no querías tocarlo. Es porque eso de equilibrio no querías tocarlo. ¿No? O cometiste mucho error o no lo querías tocar. No lo hiciste. Está en la mano. O sea, cualquiera que sepa algo de periodismo dice, ok, tengo un canal de televisión de alcance nacional que tiene varias señales, tengo una página web, tengo la potestad legal para comprar radio y no lo hago. Si tú ponías un medio, o sea, si potenciabas cada canal regional, además del canal propio, armabas cada plataforma digital y a cada una de esas plataformas, o sea, cada una de estas páginas web digitales, sitio, y cada una con sus respectivas plataformas, te armabas de 50 medios. Puedes multiplicar, uno por dos, más las radios locales, ¿no? Porque ahora venía también discusión que al final se paró de pasar de radios, digamos, analógicas a radios digitales. Si pasa a radios digitales, se acaba el problema con el espectro de ancho, el ancho de la banda, ¿no? Por lo tanto, tú tenías toda la capacidad para tener desde el Estado o de un sistema de medios públicos, que ya lo tienes, tenías toda la capacidad para tener una radio, un canal, una página web por región, o por comuna, o por provincia si quieres. Y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no estabas convencido de eso. Y que preferías regular los contenidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que defender es la libertad de expresión. Lo que tenemos que defender es el pluralismo, ¿no? Incluso aunque no nos guste, ¿no? Incluso aunque no nos guste. Yanina Quiroz, no, es un tema con respecto a lo que es la prensa, ¿no es cierto? Y el periodismo investigativo, desde, hablemos de los años finales de los 60, 70, ¿no es cierto? No soy tan viejo. Ya lo sé. Pero sí, con respecto a la investigación correspondiente, ¿no es cierto? Todo lo que pasó en el 84, Papurro, todo eso. En relación con lo que pasó en el estallido social, toda la investigación posterior de los hechos que también sucedieron, que fueron gravísimos, y
con respecto a eso, los hitos que se esperan ahora, justamente con el tema de la tecnología, el tema de que cualquier persona también tenga estudio o no tenga estudio, puede hacer una nota, saber lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto?, si eso es real o no es real. Pero además de eso, el tema del pluralismo, el tema de la libertad de expresión, pero cómo manejar todo eso en una época en donde la ética quizás está un poco perdida en algunos aspectos, el amarillismo, el sensacionalismo también desprotege un poco lo que corresponde a la verdad o a lo que nosotros en realidad queremos hacer llegar a la gente. Abriendo todas estas posibilidades tecnológicas, ¿no es cierto?, de tener un diario, tener una radio en diferentes regiones, dar más posibilidades de trabajo también para la gente de prensa, para la gente que se fundamenta más también en la parte histórica. ¿Cómo crear quizás más ética en ese aspecto? Leyes o un manejo más, digamos, como no tanto en el tema constitucional, no tanto en eso, sino que más en el tema ético-social. ¿De qué manera podríamos manejarlo? Cosa de llegar a una verdad que la gente pudiera creerla y no que siempre estuviera pensando si esto es verdad o si se le está engañando. O sea, yo espero que la gente piense que se cuestione si las verdades son verdad o no. No, yo creo que no existe una verdad. Voy a poner un ejemplo que lo puse otro día en una clase. Yo estaba en Panamá el año 2015, 16, por ahí, 16 creo. Entonces fue el año en que premiaron a los fiscales que investigaron a Lula, ¿no? Entonces, que investigaron Lavallato y Lula. Y los premió Transparencia Internacional, un gran acto, y todo el mundo aplaudió, en el coraje de enfrentarse al poder, qué sé yo. Y años después, The Intercept Brasil reveló que en realidad los fiscales habían coludido para inventar las pruebas contra Lula, ¿no? Y todo el proceso. Entonces, todo eso a propósito de que todo el periodismo dio por cierto una historia que en realidad tenía otra vista. Quizás, o sea, no estoy diciendo que Lula sea inocente, estoy diciendo que la historia era otra, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que tenemos que ser muy prudentes con el tema de la verdad, ¿no? No existe la verdad. Lo que existe es un relato que podemos verificar, que es distinto, ¿no? Que es muy distinto. Ahora, yo creo que el periodismo tiene hoy día, a ver, si bien no soy tan viejo como los 60, ¿no? Pero yo cuando el periodismo no existía el ramo de periodismo de investigación, es nuevo, ¿no? Es un ramo que hace 15 años no existía en las escuelas de periodismo, ¿no? Pero creo que hay todo un área que es re interesante, agradezco por eso la pregunta, que tiene que ver con cómo el periodismo dialoga con otras artes y otras estéticas. Voy a ponerlo con un ejemplo súper bonito que me gusta mucho. La otra vez estaba en una charla online, entonces con periodistas de toda América Latina, y había unas chicas, colegas, recién egresadas, colombianas, que trabajaban en una zona, bueno, muy rural, muy alejada de su país, y era una zona con altos niveles de analfabetismo, bajos niveles de lectoría, muy mal acceso a internet. Entonces ellas hacían reportajes, pero luego tenían el problema de cómo los transmitían, no podían quedarse porque lo subía a la página, lo iba a leer. Entonces ellas optaron por hacer obras de teatro en los buses, ¿no? Para poder contar las noticias. Hacían una especie de stand-up, pero en los buses, o en los ríos, en los barcos, en que la gente se trasladaba. Bueno, yo creo que uno tiene que pensar en la idea, a mí me gusta esta expresión, de un periodismo fuera de sí. O sea, un periodismo que es capaz de trabajar con otras estéticas, con lo más natural es el libro, ¿no? Pero también trabajar con la instalación artística, por ejemplo, la instalación de los archivos de la NSA que hizo Peter Condon en el Museo de la Memoria, o las exposiciones fotográficas que suele hacer el WordPress Photo, ¿no? Los documentales cinematográficos, incluso obras de teatro. Creo que hay una parte ahí de trabajo que es interesante, o sea, cómo estas narraciones pueden desbordar hacia otros mares creativos, hacia otros universos creativos, hacia otra estética. Pero eso obliga también a que cuando tú estás frente a una historia y tú te das cuenta que esa historia tiene otro potencial, no es una historia más que vas a escribir y que se te va a olvidar,
tú empiezas a producir esa historia también ya pensando en esos otros productos, en otros escenarios, ¿no? Tiene que ver con por ejemplo, si vas a pensar en un libro, ya no estás pensando solo en el reportaje, sino estás pensando, bueno, cómo voy a hacer las tramas, cómo voy a construir los acontecimientos significativos, cómo voy a encontrar los diálogos, ¿no? Y eso es un desafío para acá, pero eso implica todo un desafío desde el punto de vista de la formación, ¿no? O sea, todo un desafío desde el punto de vista de la formación, de cómo los periodistas aprenden de guión, aprenden de arte, aprenden de estética, aprenden de otras áreas, que los nutren para reinventar su trabajo o salir de su ámbito de comodidad, ¿no? Yo creo que eso es relevante, creo que nos vamos a enfrentar, vamos a ver cada vez más eso, ¿no? Es un proceso que es natural, que se da en la literatura, ¿no? Con estas obras que empiezan a dialogar, ya no es novela, escritura de la memoria, ya no es novela y escritura, es novela, escritura y ensayo, ¿no? Periodismo, en fin. Entonces, ese diálogo que es un diálogo estético, un diálogo de la arte, también lo vamos a ver como periodismo, ¿no? Como un tipo de producción cultural, si se quiere, producción de media, que empieza a dialogar con otros, ¿no? Que es un terreno, por ejemplo, el campo de la memoria, ese es un terreno natural en que podemos hilvanar, digamos, esas construcciones, esos diálogos, ¿no? O sea, es natural que sea así. Y ahí, bueno, ahí tenemos que empezar a formarnos más en los detalles, ¿no? En entender esa estética, entender cómo la subvertimos, cómo dialogamos con ella, las eclosiones que ahí se producen. Creo que ahí hay toda una reflexión que es re interesante, ¿no? Que es bonito pensarlo, es bonito, es un desafío. A mí, por ejemplo, las cosas que agradezco, que alguna vez hicimos una instalación en la Clínica Santa Lucía con los archivos secretos de la dictadura, que una instalación museográfica, una experiencia muy entretenida, porque claro, era periodismo, pero era salir del periodismo, estábamos desde la museografía, ¿no? O una vez que con la gente de Fábula trabajamos en armar un proyecto para que la historia del Milico Gates, o Milico Gate, como lo quieran llamar, se transformara en una serie de televisión, ¿no? Hicimos las grabaciones, los trailers, los teasers, realmente fue muy interesante ahí con los actores y eso. Entonces creo que hay formas de desbordar, ¿no? De desbordar el periodismo hacia otra estética, y es un camino bien interesante que lo recorran. Creo que es un camino bonito, es un camino innovador, que además refresca mucho. O sea, para uno que estás todo el día ahí, dale que dale, ese es un camino que intelectualmente y humanamente refresca mucho. Gracias, Mauricio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Los que se quedaron un poquito atrás también pueden... Ahí sí, ya, nadie muerde. Sí, acá sí. Hola, soy Giovanni de Tercero. Sobre todo retomando lo que hemos conversado de la memoria, si bien la memoria ha constituido una herramienta importante para poder recuperar relatos, para poder contar otras historias, también ha sido de repente una trampa para al acercarse con ingenuidad, quizás dándole un estatus mayor sin cuestionarlo, sin ponerse poniéndose casi una venda ciega cuando enfrentamos el ejercicio de la memoria, tal como lo plantea el ya mencionado Todorov en ese uso y abuso de la memoria. Y en ese sentido, entendiendo el panorama político actual chileno y sobre todo cómo se está reconfigurando esta suerte de majamama política que tenemos en este momento, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que será ese lugar de la memoria en esta construcción de relato del Chile, digámoslo, de los 2000 en adelante? Quizás pensar cuál es esa guinda de la torta que nos traería la memoria en el relato nacional. Bueno, yo no sé, el relato nacional es una reflexión que tiene nada que ver con el periodismo, pero tiene que ver con la memoria y la historia. Y después voy a volver quizás a la pregunta tuya, pero no desde Chile, sino más global. A ver, en la larga historia de la humanidad hay solo dos países que han sido capaces de construir bien o mal, con deficiencia. Los solo dos países han podido construir verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina, ¿no? Hoy día en Chile hay 250 militares presos, 120 en Punta Peuco, 130 en la cárcel de alta seguridad,
que son cifras que no se conocen mucho. Pero ese proceso, pese a todas sus dificultades, sus latencias, sus insuficiencias, ¿no?, es único. O sea, esto no existió en el Brasil de Lula, ni en la Bolivia de Evo Morales, ni en el Ecuador de Correa, ¿no?, ni en el Uruguay de Mujica. Donde estuvo presa Bachelet es un parque de la paz, donde estuvo preso Mujica es un shopping, sin una placa recordatoria. Entonces, eso muestra lo difícil que es construir verdad, justicia y memoria. Y excluyo a Alemania porque, bueno, el juicio de Nuremberg fue hecho después de una guerra, un país derrotado con jueces extranjeros. Pero cuando Alemania tuvo que enfrentarse a mirar su pasado en la reunificación, decidió mandar a Honecker para acá. Que como nosotros hemos dicho, no, Pinochet que se quede en Londres, ¿no? O sea, lo que hicieron Chile y Argentina es único en la historia de la humanidad. Y estos son procesos históricos. Hay un tiempo que es el tiempo histórico y otro que es el tiempo individual. Generalmente desde el tiempo individual nosotros pensamos de una forma, ¿no?, y el tiempo histórico es otro. Muchas veces la política se siente en los tiempos individuales, no la táctica, la ambición personal. Pero la política en serio tiene que ver con la mirada histórica. Bueno, a mí de la memoria no sé qué va a pasar con Chile. Creo que tenemos un pie que es distinto al resto de los países por lo que te acabo de decir. Pero creo que en una reflexión, no sé si la palabra más conceptual, quizá un tema que a mí me inquieta intelectualmente, ¿no?, la inquietud, nuestra naturaleza, quizás estoy equivocado, no es que esté equivocado. Pero, a ver, la memoria adquiere su fuerza, su verosimilitud, su lugar hoy día en América Latina por este proceso que describimos, ¿no?, la industrialización de los medios, el periodismo de investigación, en fin, los movimientos de derechos humanos, el viaje del ser al parecer. Pero cuando esa estructura de medios, esos circuitos de producción de la cultura, en fin, varían y pasamos a un ecosistema que tiene que ver con el capitalismo, la vigilancia, con un sistema en que desaparece el relato y queda la información, pero como una marea vacía, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso sobre la memoria? Una pregunta más conceptual, no quiero decir teórica, pero en el fondo, el hecho que estemos, como dice Won Chun-Hun, frente a una crisis del relato, a una crisis de la narración, ¿no?, ¿cuál es el efecto de eso sobre la construcción de la memoria? ¿Ya? Pero es una pregunta más conceptual. Entonces yo no te puedo decir, ok, en Chile va a pasar esto, porque no tengo una bola. Sí te puedo decir cuál es mi inquietud, ¿no?, respecto a qué va a suceder con la memoria en la medida que el ecosistema que le dio la vida a su verosimilitud, que le dio la fuerza a su verosimilitud, se transforma, eclosiona, desaparece y surge y eclosiona otro sistema que lo que hace es justamente destruir la narración y convertirla, degradarla simplemente a oleadas de información que están vacías, ¿no? Yo creo que esa es mi preocupación respecto al tema de la memoria. Que la otra vez le decía a alguien, mira, bueno, decía a la tesis doctoral, decía a los que estaban ahí, a los examinadores, que en el fondo es como pareció lo que pasó con la tragedia griega, ¿no? La tragedia griega, en la época de Esquilo, el tema central era el problema de la justicia. Pero cuando se acaba el siglo de oro griego, ¿no?, y se acaba Atenas, esa forma de entender el lugar del hombre y la justicia desaparece. O sea, el lugar que hoy día ocupa la memoria, si se alteran las condiciones materiales que le permiten posicionarse en ese lugar, también va a desaparecer. Y esa es una preocupación, insisto, más conceptual que real o más imaginaria que real. Pero es un tema, porque más de eso va a implicar una reflexión respecto nuevamente del periodismo y la memoria. Así que eso, como estás tú ahí, que la fuerza nos acompañe. Y que hay un libro muy interesante, de hecho, de periodismo y memoria. Sí. Y uno que hicimos con Zipper, así que ahí lo... Tenemos espacio para una última pregunta. Sí, ahí sí le pueden... Están cerca. Sí. Sí, yo. Sí. Hola, buenas, mi nombre es Sebastián. Voy a tratar de ser lo más sintético posible por mi compañero. Primero que todo, quisiera saber qué entiende usted por libertad de expresión, porque hemos hablado de libertad de expresión, pero no la hemos definido. Segundo, ¿cuándo hay que callar? Y tercero, ¿cuáles son los peligros de la memoria? Que mi pregunta es complementaria a lo que hizo mi compañero. Voy a pasar a explicar.
Usted se situó en una posición crítica en torno al oficio del periodismo. Voy a ir primero de lo teórico a lo práctico. Citando Foucault, dando cuenta que hay un compromiso social del periodismo que tiene que impugnar al poder. Eso implica necesariamente para la redundancia, una implicación normativa. Cuando digo normativa no digo legislativa, digo un marco de valores, ¿ya? Paradójicamente el poder se debe por defecto al secreto, ¿verdad? El mismo Byung-Chul Han dice que hay un problema en su libro La sociedad de la transparencia, en donde ya todo está transparente, que ya no hay espacio para el secreto. John Rawls, en su libro Teoría de la Justicia, lo llamaría el velo de la ignorancia. Entonces, yo hago la pregunta, ¿cuándo hay que callar? Y me gustaría saber si usted alguna vez ha tenido que callar frente al poder, si ha sido conveniente. De hecho, hace poco escuché algunas entrevistas de Ascanio Cavallo, donde él de repente justificó, siendo que él también hace periodismo de investigación, donde él tuvo que callar en pos de un bien superior. ¿Todo esto por qué? Porque hemos hablado de una ética del periodismo. Y cuando uno habla de una ética, nuevamente volvemos a un marco de valores. Y dentro de esos valores está la verdad. Y acá tomamos postura. Dentro de las perspectivas de cómo entendemos la verdad, hay posiciones que son universalistas y hay posiciones que son particularistas. Durante toda la carrera en general, y ojalá no me extienda la carrera, pero durante toda la carrera en general nos han inculcado que efectivamente la verdad no existe, que lo que existe son perspectivas que tienen mucho de la noción y de la tradición postmoderna. Yo no me sitúo en esa tradición en particular, yo creo que la verdad efectivamente sí existe. Voy a poner un ejemplo de carácter físico, pero es un elemento que puede ser ilustrativo. Usted no puede estar aquí o acá al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo sentido que lo está haciendo. ¿Qué preguntas? Sí. A lo que voy yo, dice la primera pregunta, esto era la fundación de las tres preguntas. Primero, ¿qué se entiende por libertad de expresión? El otro, ¿cuándo callar frente al poder? Efectivamente, si usted tiene que callar, si tiene alguna anécdota. Y lo otro, el peligro del uso de la memoria, porque el uso de la memoria no solamente está en el control simbólico del monumento por parte del Estado, también está entre los recuerdos olvidos, se citó a toda Europa acá, que se juntan acá. Y hay una tendencia, como dijo él, por ejemplo, a exaltar a cierto sentimentalismo. Las biografías personales, por supuesto, tienen que ser respetadas, yo no estoy en contra de eso, más que esclarecer los hechos. Eso es nuestro punto. La libertad de expresión me parece que es una condición consustancial del ser humano, ¿no? O sea, si libertad de expresión o libertad de pensamiento, no somos seres humanos. Hay un filósofo francés, Éric Sadin, que se mete en estos temas, ¿no? Sacó un libro recién el año pasado, muy bueno, no me acuerdo el nombre, soy pésimo con eso, pero él plantea varias inquietudes ahí, ¿no? Y que tiene que ver con el riesgo de que este nuevo tipo de capitalismo pone en cierta forma en litigio esas libertades de pensamiento y libertades de expresión, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT. Cuando tú accedes a ChatGPT y haces los trabajos con ChatGPT, en el fondo hay ahí un tema de poner en litigio el pensamiento, porque ya no tienes que pensar para producir un artículo, para producir una elaboración intelectual, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre eso, pero creo que lo más importante es entender, ¿no? Es entender de que la libertad de expresión es lo que nos define como seres humanos. Los animales vivos, las plantas no tienen libertad de expresión. La libertad de expresión es lo que nos define y es la conquista esencial, ¿no?, de las democracias. El hecho de que todos tengan derecho a la libertad de expresión y que a través de esa libertad de expresión se pueda exigir al resto de los derechos. El periodismo no tiene por qué callar, salvo que alguien tenga una situación y que exceso existe, que tenga una situación de peligro de vida, pero incluso en esas circunstancias hoy día existen muchos colectivos como Volkswagen Historia, en fin, que lo dije un colega francés, que lo que hacen es que aquellos periodistas que tienen historias que ellos no pueden contar, las cuentan otros, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco que existe una comunidad poderosa, quizás mucho más de lo que ustedes se imaginan, de periodismo y de apoyo al periodismo que nos permiten que esas historias no se callen, ¿no? Y todo el trabajo que hacemos en colaboración con la UNESCO para ir en apoyo de los periodistas perseguidos en América Latina y que esperamos que después sean otras regiones del mundo, es justamente para que no existan esos desiertos de la información, ¿ya? Eso.
La pregunta de la memoria no te la entendí mucho, pero me pareció algo confusa. Pero básicamente lo que yo creo con respecto, cuando Todorov habla de los usos y los abusos, no lo habla del sentimentalismo. No se mete en eso. Yo creo que el problema de la memoria tiene que ver con los monumentalismos, en fin, el gran problema de la memoria tiene que ver con cuando esa memoria intenta ser una memoria oficial. La memoria de por sí es una producción de pensamiento subalterna. El pensamiento subalterno, los pensamientos de liberación, en fin, todas esas corrientes, son unas corrientes que nacen desde los años 50, 60, ¿no? Y esa es la memoria. La memoria no es una construcción oficial, ¿no? Ese es un riesgo para la memoria. La memoria es una construcción subalterna y es una aporía también, porque por más que digamos que hay una memoria social, las memorias son personales. Las memorias no podemos tenerlas compartidas. Eso es lo que los hace distintas, ¿no? Yo la otra vez reflexionaba y decía, mira, de los grandes relatos que existían en la modernidad, probablemente sobreviven solo dos, ¿no? Que son el feminismo y la memoria. Y sobreviven probablemente ellos dos, porque ellos dos surgen y se consolidan desde la diferencia, ¿no? Son relatos que requieren legitimarse socialmente, pero de una diferencia que es irrenunciable, ¿no? No existe una memoria, son las memorias, ¿no? Y eso es súper importante entenderlo, ¿no? Entonces, cuando tú la memoria la monumentalizas, que es lo que habla Todorov, ahí la conviertes en un abuso, pero no tiene que ver con el sentimentalismo. Entonces, creo que por ahí quizás la respuesta, no sé. Yo creo que el problema de la libertad de expresión tiene que ver con qué es lo que nos constituye, libertad de expresión y pensamiento, lo que nos constituye como humanidad, es lo que nos permite exigir otros derechos, ¿no? Y agradezco que hoy día tengamos iniciativas globales que nos permiten impedir que existan desiertos informativos, aunque los existen. Probablemente no lo saben, pero hay un país, Eritrea, existe un país que se llama Eritrea, donde no hay medios. No hay medios en Eritrea. Traten de imaginarse un mundo así, ¿no? Ustedes que bueno, son más chicos que yo, que han vivido en la internet, ¿no? En el teléfono en todas las casas. Entonces, claro, imagínense un mundo donde eso no existe, donde no hay medios, ¿no? Bueno, pero eso implica situaciones sobre la política, sobre la constitución de los espacios públicos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay todo un área de trabajo que es importante, de trabajo periodístico y de reflexión también académica, ¿no? Yo creo que quizás no lo conversamos, pero ¿qué pasa con el espacio público? ¿Qué pasa con el ser humano en este nuevo capitalismo de la vigilancia, que le llama así Shoshana Zuboff, que es una académica de Harvard? Tiene un libro gordote que lo pueden leer, es muy bueno, que se llama El capitalismo de la vigilancia. Es un buenazo libro, donde ella se tuvo un análisis muy relevante, creo yo, sobre cómo se constituye. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas, pero de cómo en el fondo surge esta nueva forma de organización, ¿no? Y esta nueva forma de estructura, ¿no?, de las sociedades, y cuáles son los riesgos de esa formación, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Y es interesante mirar ese libro, creo que con esto termino, porque, insisto, el periodismo no es ir, tomar una declaración y correr, ¿no? El periodismo, que es construir relatos, que es hablar sobre lo que no quiere ser visto, ¿no? La tarjeta de credencial universitaria que no tenemos enfrente y no la queremos ver, implica siempre estar reflexionando sobre la sociedad, ¿no? Porque esa reflexión de la sociedad nos lleva nuevamente a mirar qué es lo que no estamos viendo, a mirar qué es lo que tenemos que hablar, ¿no? Eso es relevante, eso es súper relevante. Y voy a terminar, para que lo entendamos, con un reportaje que no pudimos hacerlo porque no podíamos acceder a los datos, y esto sí, pero no es otro. Entonces, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás hubo un caso de una mujer que se llamaba Lorenza Cayuán, que le hicieron tener su hijo engrillada, ¿no? ¿Se acuerdan? Una mujer que estaba presa, mapuche, que la llevaron a una clínica, en la clínica tuvo su hijo, y todo el proceso de tener a su hijo fue engrillada y con 2 gendarmes con fusiles adentro de la sala de parto, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, a propósito de mirar lo que no se ve, me llamó mucho la atención que nadie reclamara
que esto era tan naturalizado. Y dije, bueno, si esto está naturalizado, ¿por qué esto existió? Entonces le pedimos por transparencia a Gendarmería que nos dijera en los últimos 10 años cuántas mujeres habían tenido partos, ¿no? Entonces pensamos que no iba a decir 50, 20, eran 546. Después tratamos de hacer la investigación, pero nos topamos con el problema de los datos personales, que las fichas clínicas nos eran inaccesibles. Y logramos encontrar 3, 4 mujeres que nos podían contar situaciones similares, pero no querían contarlas, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que, después, no sé, vinieron otras urgencias, otros temas, lo dejamos ahí en el tintero, quizá algún día lo retomamos, pero en el fondo es eso, ¿no? Es poder ver lo que a veces no vemos, ¿no? O sea, había 546 mujeres que habían tenido sus hijos estando presas en 10 años, ¿no? Y probablemente Lorencia Cayuán no era la única, habían otras de hecho, pero ninguna quería contar su testimonio. Y no podíamos pasar sobre eso, ¿no? Entonces eso yo creo, que el periodismo tiene que estar siempre reflexionando éticamente y buscando nuevos temas. Pero mi consejo, y con esto termino, es que traten de buscar temas que les apasionen, ¿no? Porque cuando uno está 3, 4 meses, un año con un tema, si no te apasiona, es una tortura, ¿no? Entonces es como un mal ramo, pero bueno, eso. Traten por favor de apasionarse por lo que hagan. Yo sé que probablemente acá uno o una se va a dedicar bien a investigación, el resto va a ser más sensato, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por la invitación, me explico mucho y... Bueno, agradecerte, Mauricio, por tu amabilidad, como les comentaba al comienzo de la conferencia inaugural, verdad que la tuvimos que suspender el martes pasado. Te agradecemos muchísimo que hayas dejado espacio aquí en tu agenda para compartir con las y los estudiantes de periodismo vespertino. Realmente, lo digo desde mi ¿verdad? Formación y oficio, valoro mucho siempre escucharte, tus recomendaciones, consejos, ¿verdad? La gran experiencia que tienes tanto en la investigación, en el oficio, de manera nacional e internacional. Así que me imagino que todas y todas se van con hartas inquietudes, consejos, etcétera. Así que agradecerte, las y los invitamos ahora a un café en la biblioteca. Y antes tenemos un pequeño detalle también. Presente desde la Escuela de Periodismo. ¡Ay, buena! Un libro, otro. Ya que lo tienes que leer, pues claro. ¿Está buena? No, sí, Justo en el día del libro. Justo en el día Oye, de vayan la otra semana, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa acá en Chile. Sí, traten de asistir, va a estar entretenido. Es una experiencia bien bonita, viene gente de Asia, África, América Latina, Europa. Entonces es un momento bien especial para mirar ahí, conocer las preocupaciones, las perspectivas, como entretenido. Eso. Muchas gracias, Mauricio, gracias a todas y a todos por asistir. Y vamos a café en la biblioteca donde siempre está el coche para si quieren algunas fotos.